Perfecto. Bueno, lo de que vimos estequiometría lo terminamos en lo que vimos en la clase la semana pasada. O sea, no vamos a avanzar más porque, digamos, ya los contenidos duran hasta ahí. Lo que sí, digamos que el último tema que haríamos sería reacciones químicas, la teoría de la misma y las variables que hay. O sea, hoy esta clase más que nada va a ser meramente teórica y mañana en clase lo vamos a extender un poco más. Entonces, un concepto que tiene que estar después, la última lo ponen en la carpeta, es la definición misma de lo que es una reacción, la cual es el proceso en el que, por una redistribución de los átomos de un sistema, las sustancias iniciales producen otros con propiedades físicas y químicas diferentes. O sea, los reactivos dan lugar a los productos. Bien. Esto es muy parecido a lo que vimos en las clases pasadas, vimos las reacciones, pero a diferencia lo que hicimos fue ya darlas balanceadas o ajustadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la reacción del metano con el oxígeno con producción de dióxido de carbono y vapor de agua. Lo que se puede ver es un reordenamiento de los átomos que componen, por ejemplo, el metano para producir dióxido de carbono y agua como productos. Bien, acá está el esquema. Ahí se puede ver un poco mejor, de la reacción de cloro gaseoso más hidrógeno gaseoso, que son átomos que están de forma diatómica en pares de 2, Cl2 más H2, dan lugar a dos moléculas de ácido clorhídrico, 2HCl. Y ahí se ve, por ejemplo, cómo cada hidrógeno se va a unir a un cloro diferente. Y bueno, acá dice, las interacciones entre átomos, iones o moléculas en una reacción química se describen por medio de las ecuaciones químicas, que es lo que ya veníamos trabajando en estequiometría, ¿no? Todo medio de ecuaciones, igualdades. Lo que sí ahora vamos a ver, por ejemplo, estas flechitas que en este caso, esta reacción puede producir una reacción de reversibilidad, o sea que puede ser reversible, que la reacción puede ir en un sentido o en el otro, depende el momento de la reacción y las condiciones del laboratorio, por ejemplo. Y volviendo un cachito para atrás, acá se ve el método del tanteo. El método de tanteo para balanceo y o ajuste se da cuando yo les doy, por ejemplo, la ecuación sin los coeficientes que están acá, sin este 2 y sin este 2. El balanceo lo podemos empezar de cualquier lado de la reacción. Lo que sí, siempre que cuando yo agrego este 2, por ejemplo, multiplica a todo lo que está acá en la molécula, a todo esto. Bien, el 2, vamos a anotarlo, multiplica a todo esto. Bien, no solamente a este H2. Este, por ejemplo, acá sería 2 por 2, tendríamos 4 átomos de hidrógeno. Y este 2 también multiplica el oxígeno, que tendríamos 2 átomos de oxígeno. Lo mismo para aquí y lo mismo para aquí. O sea, cuando yo agrego un 2, me multiplica a todo esto en la molécula y después, contando todos los átomos que tengo, tanto acá como acá, tengo que hacer el balanceo de este lado, que aquí lo que fui agregando fue otro 2. Se acostumbra a agregar siempre un 2 delante, digamos, como primer coeficiente. Es muy rara la reacción, puede haber reacciones que lleguen hasta 10 en algún caso, pero son las menos. Pero igual hay que tenerlo presente. Siempre que yo ajusto de un lado, voy a ajustar del otro y empiezo 2 y 2, 3 y 2, 4 y 3, hasta que dé igual, hasta que haya lo mismo del lado de los reactivos que del lado de los productos. Esa es la regla que tiene que estar. Bien, volvemos. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bien, ¿cómo se clasifican las reacciones químicas? Bien, acá hay que tener en cuenta si hay consumo total o parcial de reactivos. Bien, las reacciones reversibles, los productos pueden volver a reaccionar para formar nuevamente los reactivos iniciales. Siempre se pone, por ejemplo, A más B
da C más D. Y esa flechita quiere decir que C más D, de alguna forma, puede volver a dar A más B. Irreversibles es la flechita, la única flecha común que por ahí vimos siempre en clase, que sería A más B. Esa combinación da siempre C más D y no puede volver a hacer funcionar A más B. Después, estas reacciones por ahí son un poco más conocidas, quizás las reacciones que son de acuerdo al intercambio de energía producido entre el sistema y el medio. Una reacción exotérmica quiere decir que libera energía con desprendimiento de calor, podría ser agua más óxido de calcio, y da lugar al hidróxido de calcio acuoso, K o H, ahí está HO, pero es lo mismo, acuoso con desprendimiento de calor. La reacción endotérmica es la que necesita que se le dé calor para producirse. Necesita calor, por ejemplo. El carbonato de calcio más el calor da lugar al óxido de calcio sólido y un gas de desprendimiento que es el dióxido de carbono, CO2 gaseoso. Esas dos, digamos, pueden anotar en la carpeta, digamos, solamente el concepto base, si quieren hacer un apunte, si no, lo vemos en clase mañana. Bueno, también de acuerdo a las sustancias reaccionantes. Bien, puede haber reacciones de formación o combinación. Por unión de dos o más reactivos se obtiene un único producto con propiedades diferentes a las de las sustancias iniciales. Bien, por ejemplo, si se mezcla azufre más hierro, ¿no?, da lugar al sulfuro de hierro, o sulfuro férrico o sulfuro ferroso, depende del átomo. Magnesio y oxígeno da igual al óxido magnésico, en este caso que está aquí. Reacciones de descomposición. A partir de una sustancia se obtienen dos o más sustancias con propiedades diferentes a la del compuesto inicial. Que puede ser, por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿no?, con ayuda del calor, produce dos sustancias diferentes, que son el óxido de calcio y el CO2. O el clorato de potasio, que está aquí, bien, más calor, o sea, yo le agrego calor a esa reacción, produce cloruro de potasio y moléculas de oxígeno gaseoso. Reacciones de neutralización se producen entre un ácido y una base. Después vamos a ver lo que es cuál, muy por arriba, pero lo vamos a ver, obteniéndose como productos una sal más agua. Esto es lo que vimos en clase, lo que vimos cuando armamos las sales. ¿Te acordás, Gana? No se escuchó, pero bueno, de última escribilo en el chat. Se escucha como un ruido, pero bueno. No sé si lo... Después me contás, porque justo se escuchó como un zumbido cuando hablaste. Bien. Acá hay ejemplos, ¿no?, de una reacción de formación. H2 más cloro 2 da el ácido clorhídrico. Luego, por ejemplo, la reacción de descomposición, bien, cuando AB da A más B, el agua líquida, por ejemplo, se transforma en hidrógeno y oxígeno gaseoso mediante la electrólisis. Y por último, una reacción ácido-base entre el ácido clorhídrico y en este caso el hidróxido de potasio, ¿no?, que da el cloruro de potasio, que es una sal. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, de acuerdo, o el último caso, digamos, de sustancias reaccionantes serían reacciones por sustitución o desplazamiento simple. Una sustancia simple reacciona con una sustancia compuesta desplazando a uno de los componentes y uniéndose al restante, obteniéndose otra sustancia simple y otra compuesta diferentes a las iniciales. O sea, hay como un intercambio, ¿no?, de compuestos. Para determinar si un elemento desplazará a otro, se debería utilizar la tabla de potenciales. Bien, eso después lo vemos mañana en clase. Por ejemplo, acá sería A más BC, que es el compuesto, da igual AC más B. En este caso, el zinc, que está solo, se une al sulfato de cobre, dando lugar al sulfato de zinc y libera el cobre. Hay un
ahí hay una diferencia que vamos a ver de estado de oxidación. Eso va a ser importante marcar los estados de oxidación. Bien, acá hay una sustancia simple, ¿no? Por ejemplo, el zinc más el cloruro de cobre, donde se ven los átomos de zinc que se unen al cloro y el cobre queda solo. Es la misma reacción. Bien. Bueno, otro tipo de reacciones son también las reacciones de óxido-reducción. Son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones entre los reactivos. Acá hay transferencia de electrones. La especie que pierde electrones se oxida y la especie que gana electrones se reduce. Eso vamos a hacer un cuadrito con la teoría, digamos, para tenerlo en cuenta. Estas reacciones se producen cambios de oxidación en al menos 2 de los átomos o especies reaccionantes. Ahí van a haber cambios en el número de oxidación que trabajamos para armar los compuestos. Bueno, acá se producen cambios en dicho estado por ganancia o pérdida de electrones. Eso lo vamos a ver. Bien. Por ejemplo, en esta reacción lo que primero se va a hacer es balancear y después se va a notar los estados de oxidación de cada uno de los elementos, si subió, si llegó a cero, y vamos a verlo de esa forma. Después también, de acuerdo a las sustancias reaccionantes, tenemos también reacciones de intercambio o doble sustitución. Bien, por ejemplo, sustitución doble, el ejemplo del óxido de magnesio y el sulfuro de calcio, donde tenemos MgO más CaS y hay un intercambio. O sea, el magnesio se va a unir al azufre y el calcio al oxígeno. Hay un intercambio que sería por la siguiente regla. AB más CD da lugar a AD más CB. O sea, hay un intercambio donde cada uno cambia el elemento con la otra reacción, en una relación de 1 contra 1. Después, ¿qué sigue? Acá. Reacción de un ácido con una sal. Los productos de una reacción son otro ácido y otra sal. Esta reacción transcurre así. El ácido producto es más volátil que el ácido reactivo. Por ejemplo, carbonato de sodio más ácido clorhídrico, bien, da lugar a cloruro de sodio más ácido carbónico. Dado luego que el ácido carbónico va a producir dióxido de carbono y agua. El ácido producto es más volátil, quiere decir que se va a seguir reaccionando. B. El ácido producto es menos soluble que el ácido reactivo. Por ejemplo, el silicato de sodio más el ácido clorhídrico da lugar al cloruro de sodio más el ácido silicílico. Y C. La sal producto es menos soluble que la sal reactivo. Si tengo nitrato de plata más el ácido clorhídrico, va a dar lugar cloruro de plata más ácido nítrico. Eso lo vamos a ver teóricamente en clase, porque estos contenidos son bastante elevados en algún sentido. Bueno, pues tenemos reacción de base con una sal, es básicamente lo mismo. Hay diferentes condiciones para que esto se dé. La base producto es más volátil que la base reactivo, la base producto es menos soluble que la base reactivo y la sal producto es menos soluble. Siempre se considera la volatilidad, no, de ese reactivo o si es soluble o no. Recordemos que es soluble la capacidad de disolverse en un solvente acuoso, ya sea agua o algún ácido o algún hidróxido, eso depende del compuesto. Bien. Reacción de sal con una sal, que hay, por ejemplo, nitrato de plata más cromato de potasio, ¿no? Hay un intercambio de iones también en ese sentido. Se van a cambiar, ¿no? Se van a dividir, como cuando armamos la sal, por ejemplo. Nosotros le pegábamos o le uníamos al metal lo que quedaba del ácido. Ahora va a haber un enroque o un intercambio de esas partes negativas de las sales. Por eso ya nos va a venir bien tener en cuenta el concepto de armado de sal que vimos en clase. Entonces ese compuesto nos va a ayudar a reaccionar.
Importante, acá hay un concepto, digamos, de lo que es solubilidad, ¿no? Para tener en cuenta. Solubilidad de nitratos en agua, ¿no? Acá dice todos solubles, sulfatos, cloruros, bromuros, ioduros, sulfuros, carbonatos, cromatos y ortofosfato, que son las variables del fósforo, que el fósforo, de acuerdo a su número de oxidación, va a producir diferentes óxidos y por ende diferentes ácidos y diferentes sales, que son las sales orto, piro y meta. Los carbonatos, el cloruro de plata, sulfato de bario, el cromato de plata, el sulfato de plata, las bases, que son, digamos, los de sodio, litio, potasio y el amonio, que son poco solubles. No, perdón, son solubles, y las poco solubles son las de calcio, plata y mercurio con valencia 2. El resto son insolubles. Bien, volatilidad de las bases. Acá habla de las bases inorgánicas, en general son fijas, excepto el hidróxido de amonio. Solubilidad de ácidos en agua, insolubles, el ácido metasalicílico, el que vimos hoy. Y los ácidos, por ejemplo, acá hay una tabla de volatilidad, donde son ácidos comunes, donde el menos volátil es el ácido sulfúrico, H2SO4, y el más volátil, el que vimos recién en un ejemplo, el ácido carbónico, donde trabaja el carbono con más 4. Perfecto. Bueno, Ana, la clase de hoy fue bastante cortita, pero es más que nada teórica. Lo que vamos a ver en la clase de mañana, vamos a volver, así lo vamos viendo. Lo que les pido que los que puedan hacer hoy, digamos, y para la clase de mañana, es tener un resumen de lo visto hasta, pueden resumirlo lo más importante, ya sea definiciones, ¿no? Para evitar mañana que hagamos directamente ejercicios, hasta aquí, hasta la página 6. De la página 1 a la 6, yo les paso ahora el PDF al grupo, de la página 1 a la 6, que hagan un breve resumen de los conceptos principales de los tipos de reacciones y escribir las reacciones, algún ejemplo que encuentren, por ejemplo esta que está acá, A más B más C da AC más B, o el ejemplo del zinc más el sulfato de cobre, da igual el sulfato de zinc y el cobre. Lo que les pido que hagan eso, y copien la tablita si ya la tienen en la carpeta, esta tabla que está acá, la de potencial de oxidación, que nos va a servir para valorar las diferentes reacciones químicas y ver cuál puede oxidar a cuál. Bien, no sé si me escuchaste o podés hablar, o si anda mal el micrófono, no importa, escribime cualquier cosa. No te pude escuchar, pero ahí veo que pusiste en el chat. Dale, perfecto. Yo ahora igual voy a subir esta explicación a YouTube, digamos, y lo comparto en el grupo. Después así Nahuel, Enzo y los demás van viendo la actividad. Y mañana lo que vamos a ver es, vamos a ver directamente ejemplos para balancear o ajustar y ver algunos tipos de reacciones. La idea es que por lo menos al finalizar este tema podamos identificar qué tipo de reacción es, si es de sustitución, desplazamiento, combinación, y poder plantear algunos ejemplos, o si les doy el ejemplo, que lo puedan ajustar. Bien, así que perfecto. Bueno, Ana, por hoy es todo esto. Ahora yo les paso la grabación y les paso el PDF con esto que vimos hoy. Bien, perfecto, Ana. Bueno, nos vemos mañana y saludos a los demás. Les mando un abrazo. Chao, chao.